gracias a Samsung. Con un jurista primero y con un politólogo después a propósito de la corrupción en materia de vivienda social. Corresponde que hablemos ahora con el dirigente de una asociación de MIPES que tiene que ver con la vivienda social y hace una crítica de fondo a la política general que se ha seguido en el Perú, al interior del cual se ha hallado esta brecha para que los corruptos actúen. Se trata del señor Enrique Valderrama, quien sostiene que el ministerio ha tomado un giro equivocado al priorizar el fondo Mi Vivienda y no la construcción en sitio propio. Explíquenos, por favor, en qué consisten estas dos modalidades diferentes y qué ha significado que se opte por uno de los modelos y no por el que usted preconiza. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Nosotros creemos que evidentemente para todo efecto práctico está demostrado que el hecho del desvío de fondos o el hecho de la reducción en el impacto de la vivienda social en la modalidad de construcción en sitio propio, que va enfocado fundamentalmente a los más pobres del país, en detrimento obviamente de sus intereses, a favor más bien de un esquema de construcción que es de crédito Mi Vivienda, que es decir, que va más para la clase media, ha sido fundamentalmente porque ha existido dentro del sector vivienda una red, obviamente, que hoy día todos conocemos de corrupción. Es decir, la corrupción es la que ha impulsado el cambio de la política social alrededor del tema de vivienda. Y hoy día que esto se evidencia, creo que corresponde, lógicamente, que este giro se cambie. Nosotros alertamos que a pesar de que aparentemente las cabezas de esta organización criminal que estaría liderada por esta señora Sada Goray, parece que se mantiene todavía o hace falta una investigación y una limpieza profunda en el sector vivienda, en el ministerio, porque alertamos que se mantiene una actitud en contra de los que estamos impulsando justamente el programa de construcción en sitio propio. Creemos que esta perspectiva viene por lo menos de hace algunos años en los que sistemáticamente se ha reducido la cantidad de bonos que se otorga para este programa que, como digo, impacta en los más pobres del país. Al día de hoy, por ejemplo, se mantiene, a pesar de que supuestamente esta red ya ha caído, se mantiene una perspectiva en la cual hacen una suerte de verificaciones a las construcciones que hacen las MIPES en torno a vivienda social, sumamente exhaustivas, pero yendo incluso más allá de los mínimos estándares que se exigen. Por ejemplo, si plantean que se haga una mayólica blanca, por ejemplo, si es de otro color, así sea de mejor calidad, no solamente dicen que la vivienda está incompleta, sino que quieren anular a las entidades técnicas, a las MIPES, y pareciera que todo se orienta al hecho de que quisieran desaparecer este programa. ¿Por qué? Que digo que está orientado más hacia los más pobres del país, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué siente usted eso, que hay aquí un ánimo de destruir un sistema para priorizar el otro? Creo que es una perspectiva, como digo, que se ha tomado en el sector vivienda. Nosotros pensábamos que era, como la última vez que conversamos aquí, una perspectiva equivocada respecto a las políticas públicas, pero después de este escándalo, creo que estamos tentados a pensar que no era un tema conceptual, sino era un tema evidentemente impulsado por la corrupción que hoy día estamos viendo con claridad. Por eso creo que hay que corregir ese tema. Nosotros estamos solicitando que se cese este tipo de acoso contra las MIPES de construcción, pero fundamentalmente que podamos ir hacia un diálogo y hacia un entendimiento. Luego de lo que está... Señor Valderrama, ¿nos va a explicar, por favor, después de la pausa, en qué consiste ese acoso contra las MIPES de construcción que usted ha denunciado? ¿Quién lo ejerce? Nos lo dirá, por favor, después de la pausa. Estamos conversando con el empresario Enrique Valderrama, representante de las MIPES de la construcción, que nos ha dicho dos cosas importantes. Por una parte, que el Ministerio de Vivienda ha actuado desde hace varios periodos una red de corrupción que ha observado usted en tanto que representante de MIPES. Y en segundo lugar, que ha habido un acoso contra las MIPES de construcción que usted representa en beneficio de empresas más grandes que no han apelado al modelo de construcción en sitio propio, sino al fondo Mi Vivienda. Explíquenos, por favor, quiénes han ejercido este acoso y cómo es que percibe usted que hay todavía corrupción en el Ministerio de
vivienda y construcción? Bueno, todo parte de una misma matriz. Creo que la orientación de los recursos fundamentalmente al tema de la vivienda nueva, que es más un crédito, digamos, inmobiliario, y no al factor social, que puede ser construcción en sitio propio, tiene el origen en, evidentemente, redes de corrupción, como la red que hemos visto de Sada Goray, que evidentemente ha usufructuado cientos de millones y que seguramente en su calidad de organización criminal pues merecería pues 30 años de cárcel. Pero más allá de ese caso en concreto, considero que se mantiene la práctica de lesionar los intereses o las posibilidades de construcción en sitio propio, a pesar de que aparentemente esta red ya se ha desarmado. No, pero ¿cómo se expresa, cómo se manifiesta eso que usted primero llamó acoso y que ahora se ha referido de esta manera? Por ejemplo, cuando existen parámetros mínimos respecto a determinadas cuestiones alrededor de las viviendas y cuando estos parámetros mínimos se transgreden y evidentemente se busca cancelar a las entidades técnicas por quítame esta paja, por ejemplo, estamos notando nosotros que persiste una actitud de intentar que estas sean inhabilitadas, sean sacadas del sistema, para que lógicamente luego se diga, como no hay muchas MIPES que están ya haciendo esto, porque van a cancelar a muchas, vamos a seguir destinando los fondos a la otra modalidad y vamos a dejar de construir vivienda social. Esto se expresa lógicamente alrededor pues de las gerencias fundamentalmente del Fondo Mi Vivienda, que parece que tienen una perspectiva equivocada. La gerencia general, la gerencia de operaciones. Para quienes no están familiarizados con estas modalidades, ¿cuál es la diferencia entre la adquisición de una vivienda o los objetivos del Fondo Mi Vivienda y esta otra modalidad de construcción en sitio propio? Mira, por ejemplo, la construcción en sitio propio es un bono, obviamente, de determinada cantidad que se da para gente de los sectores D y E. O sea, prácticamente es la construcción de una vivienda en un terreno propio para personas de muy bajos recursos. Esa es construcción en sitio propio, que es el caso, evidentemente, del 80% de la ausencia de vivienda en el país. La ausencia de vivienda en el país corresponde fundamentalmente a los sectores populares, D y E. Pero, evidentemente, esta otra modalidad es más bien un crédito inmobiliario. Es decir, claro, te dan un bono de alrededor de unos miles de soles, digamos, pero la otra parte la tienes que pagar fundamentalmente. Y para que puedas acceder a eso, obviamente tienes que estar bien en el sistema crediticio, una serie de cuestiones que no digo que estén mal, simplemente digo que están orientados a la clase media y evidentemente este programa que se busca cancelar está orientado fundamentalmente pues a los más pobres del país. ¿Cuál sería el impacto de esa cancelación? La ausencia de vivienda en el país, la agenda social de la vivienda en el país se calcula en alrededor de 1.800.000. Si decimos que aproximadamente... Familias. Sí. Si decimos que el 80% es del sector D y E, y evidentemente existe la ausencia de un programa para ese sector, estamos hablando de un impacto terrible. Por eso digo, llamamos a la reflexión y a enmendar su actitud, evidentemente, a las gerencias generales de operación, proyectos inmobiliarios. Creo que en el caso de la gerencia de operaciones está el señor Toledo, que considero que está ahí tratando de impulsar de una u otra manera este tipo de prácticas. Esperemos que por una perspectiva equivocada, ¿no? Considero... Toledo, precísenos quién es. Es el gerente de operaciones del Fondo Mi Vivienda, que es el encargado de alguna u otra manera de esta supervisión, que esperemos que cambie su perspectiva para que, en nuestro entender, no esté orientado a su desaparición. Yo quisiera aprovechar las ondas de Radioprogramas del Perú para plantearle a nombre de esta asociación de MIPES a la ministra Jania Pérez de Cuéllar la posibilidad de, ante los hechos evidentemente que demuestran que ha habido una red de corrupción fuerte, que ella afirma que está desarmando y esperemos que sea así, poder plantearle una reunión para poder darle esto y mucho más detalles que estoy seguro que servirán en su limpieza del Ministerio de Vivienda y el hecho de que cambie la política social en el país. De acuerdo, le agradecemos su participación en el programa. Muchísimas gracias. Ha sido el señor Valderrama, que han estado con nosotros en representación de las MIPES que participan en este programa de construcción en sitio propio. Son las 9:27. Tenemos que ir a una nueva pausa. Regresamos con más información y más entrevistas aquí en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú.